Día Mundial del SIDA y por eso queremos hablar con la doctora Silvia Durán. Ella es médica especialista en enfermedades infecciosas y jefa del servicio de infectología del Hospital Zonal de Trelew. Así que vamos a charlar justamente con ella, la saludamos. Silvia, muy buenos días, ¿cómo Buen estás? día, Silvia. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y bueno, queríamos un poco poder charlar sobre este tema en este día tan importante, poder justamente conocer un poco más sobre esta enfermedad que tuvo hace mucho tiempo mucha carga, pero por suerte ahora lo que podemos hablar es que es una enfermedad que tiene tratamiento, que se puede justamente convivir con esta enfermedad sin mayores problemas. Así que bueno, contanos un poco cómo se va dando en este día tan importante. Bueno, buenos días primero. Sí, hoy se conmemora el Día Mundial del SIDA, que es porque se hizo en el año 81, se hizo el primer diagnóstico, 1 de diciembre, por eso hoy conmemoramos la lucha contra el SIDA en realidad. Sí, en todos estos años realmente hubo avances muy importantes porque de ser una enfermedad mortal, en sus inicios, ahora es una enfermedad crónica. Todos aquellos pacientes que cumplen bien con su tratamiento y con sus controles pasan a tener una enfermedad crónica que los va a acompañar toda su vida y, como decimos nosotros, se van a morir de viejos y no de esta enfermedad, siempre y cuando hagan las cosas bien. Hacer sus controles y tomar la medicación. La medicación cada vez es mejor, cada vez tiene menos efectos adversos, es mejor tolerada, es más fácil de tomar. Entonces hemos llegado a esta instancia en que, si bien no tiene cura, tiene tratamiento y tenemos una enfermedad crónica. Entonces ahora, ya que logramos eso, lo que nos queda o que lo que nos resta es tratar de disminuir las infecciones, y eso lo hacemos haciendo prevención. Bien, Silvia, escucharte y uno lo ve y lo sabe, todo esto que decís del medicamento, de la prevención. Muchas veces, a pesar de todo esto y a pesar de saberlo, es como que todavía queda, ¿no?, en la sociedad ese miedo al resultado, el miedo al testeo y el miedo sobre todo al qué dirán por todo lo que hay detrás de esta enfermedad, ¿no? Algo que todavía queda y eso es lo que hay que romper con esto, ¿no? Con la concientización y con la prevención. Sí, totalmente. Lo que pasa es que esta enfermedad tuvo mala prensa Sí. desde el inicio. Entonces, en los años 80 o en el principio de los 90, se relacionaba mucho esta enfermedad con o el paciente o eras homosexual o el paciente promiscuo. Entonces, esa mala prensa, si bien no es lo mismo ahora, es como que siguió. Y hoy por hoy nos podemos infectar cualquiera. Pero quedó ese estigma todavía, sí, por supuesto. Y quizás en los lugares más chicos como nosotros, donde nos conocemos todos, también puede ser, eso puede influir. Pero ya te digo, es una enfermedad, es una infección que nos puede pasar a cualquiera, porque las formas de contagio son en el mundo primero por contacto sexual. Contacto sexual no solamente entre hombres homosexuales, que fue el principio, sino también heterosexual. Lejos el contagio más importante es el heterosexual. Y después también las prácticas con algunos elementos punzantes, aquellas personas que utilizan jeringas y comparten jeringas para drogarse, o el uso de algún cortopunzante en alguna actividad, como por ejemplo hacerse un piercing, un tatuaje, siempre, y compartirlo. Que se hacen estas cosas en lugares que no están habilitados, Claro. por supuesto, el resto no habría problema. Y después es importantísimo el testeo en las embarazadas, que en nuestro país es obligatorio hacerle a la embarazada el test de HIV, porque una embarazada positiva puede transmitir la infección durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. Entonces es importantísimo eso, y tratar de disminuir la infección perinatal, como le llamamos Y nosotros. Silvia, no todos los portadores de VIH contagian. A ver, portador, no nos gusta decir portador porque el paciente está infectado o no está infectado, Bien. y el paciente infectado puede estar enfermo o no. ¿Por qué te digo que portador no?
porque portador, y muchos pacientes dicen, o mucha gente dice portador sano. Portador sano te da una cierta tranquilidad. Decía, yo soy portador sano. El portador, o el mal llamado portador, es el paciente que está infectado. El paciente puede estar infectado y puede estar indetectable, y ese paciente indetectable, que estuvo al menos 6 meses indetectable, no contagia. Eso lo sabemos hoy. Pero el paciente puede ser portador y puede estar detectable, o sea que detectamos los virus en sangre y ese paciente va a infectar. A veces se malinterpreta el portador con el paciente que no tiene síntomas. Un paciente puede no tener síntomas, tener muchos virus en sangre y en sus secreciones genitales y entonces va a contagiar. Entonces eso de portador, no nos gusta mucho decir portador o portador sano. El paciente está infectado con carga indetectable, puede estar infectado con cargas detectables y puede estar enfermo, que son los que ya tienen síntomas. Bien, cuando muchas veces hablamos, ahí vemos, ¿no? VIH y SIDA. ¿Se puede, Silvia, aclarar por ahí cuándo hablamos de VIH y cuándo hablamos de SIDA? Sí. Infección por VIH es el paciente que está infectado, que se le detectó la enfermedad. SIDA es la parte más avanzada de la enfermedad. Todos aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad que nosotros llamamos oportunista marcadora de SIDA, son aquellas enfermedades que son raras, generalmente son infecciosas, puede haber algún tumor también, que son infecciosas, que son raras para la población general o para la población que no tiene bajas las defensas. Eso nos demuestra un deterioro de su sistema inmune. Esos pacientes están en etapa SIDA. O también aquellos que, si bien no han tenido una enfermedad marcadora, una enfermedad oportunista, tienen las defensas muy bajas, entonces ya llamamos que están en un periodo de SIDA. Y los pacientes infectados con HIV son todos aquellos que no han tenido o no tienen las defensas tan bajas o no han tenido estas enfermedades marcadoras, infecciosas, oportunistas o marcadoras. ¿A nosotros para qué nos sirve? Nos sirve para ver cómo va a ser la evolución del paciente, no para otra cosa. Por suerte, la mayoría de nuestros pacientes, y gracias a la medicación, están en la primera etapa, están en la etapa de infección por HIV. Claro. Silvia, siempre se habla del HIV, pero para saber bien, ¿qué órganos o qué zonas afecta este virus? El virus, como todo virus, necesita vivir dentro de una célula. A diferencia de una bacteria, necesita de la célula para vivir. Entonces, cada virus tiene una célula específica a la que va a ingresar dentro del organismo. El virus del HIV ingresa al organismo y principalmente va a infectar unas células de defensa que tenemos que se llaman linfocitos. Y de esos linfocitos, los linfocitos CD4. Esos linfocitos, al entrar a esa célula, los destruye, por eso bajan las defensas, destruyen el linfocito y se fue a infectar a otro linfocito, que son células de defensa que tenemos nosotros. Esa es el lugar donde más afecta. Puede haber otros órganos, pero sobre todo las células de defensa del sistema inmune. Por eso, al bajar las defensas, el paciente tiene más posibilidades de hacer infecciones y de hacer infecciones raras, no comunes. Claro. Bien, Silvia, hace unas semanas leía un informe y sé que hay muy pocos a nivel mundial, pero ¿se ha dado casos de remisión del VIH por el mismo sistema inmunológico de las personas? Sí. Eso es que nuestro sistema inmune ante cualquier presencia de cualquier bacteria, virus, parásito, va a tratar de defenderse. Contra algunas cosas se puede defender muy bien y entonces evitas una infección, muchas cosas respiratorias, por ejemplo, podría llegar a tu organismo se defiende y vos no llegás a infectarte, y hay otras contra las que el organismo no puede. El virus del HIV es así, el organismo solo no puede defenderse y no puede eliminar solo del organismo el virus.
hay algunos pacientes excepcionales que les pasa esto, que son los descritos. Una paciente en la Argentina y creo que hubo otro paciente más en otro lado, que son 2 pacientes, que son casos excepcionales, que nuestro propio organismo pudo defenderse y eliminar solito el virus del organismo. Y después hay otros 2 casos también, pero que pacientes que se curaron, digamos, pero son pacientes que se curaron porque se les hizo por otra patología, un trasplante de médula. Eso hace unos años también pasó, hubo 2 pacientes también que se curaron por eso. Pero en líneas generales, claro, el paciente que son se excepciones. infecta, el paciente tal cual, el paciente tiene que hacer su tratamiento, no vamos a esperar a tratar que el organismo se libere solo del virus porque no va a pasar, porque en general no pasa. Silvia, y a nivel números, pensando en la provincia, ¿cómo estamos actualmente? No, es la media del... No, no, estamos ni mejor ni peor que en otras provincias. No, estamos igual. Nosotros, los pacientes tienen muy buen acceso a la medicación, porque, bueno, todas las obras sociales ustedes saben que por ley de hace muchos años es obligatorio que lo cubra el 100%, o sea que todas las obras sociales lo cubren, y si no tenemos el sistema de salud público, donde se le da gratuitamente toda la medicación, así que hay muy buen acceso a la medicación, y lo que hay que hacer hincapié, la gran mayoría de los pacientes hacen bien las cosas y se controlan y toman la medicación, pero lo más importante me parece de la charla es dejar esto del testeo. Hay muchísima gente que está infectada y que no lo sabe. No lo sabe. Y que no lo sabe, y entonces como puede tardar muchísimo en dar algún síntoma o que uno se empieza a dar cuenta que las defensas empezaron a bajar, entonces importantísimo es testearse, no solamente aquellos que tienen conductas de riesgo me refiero a relaciones sin preservativo, con parejas no estables o el uso de algún cortopunzante, sino también en aquellos pacientes que no tienen ningún síntoma, que no están dentro de estos grupos de un poco más de riesgo, digamos, hay que testearse, que es la única forma que tenemos para saber si estamos infectados o no, y no es lo mismo una detección temprana, donde el paciente todavía la enfermedad no avanzó, donde tiene todavía bajas cargas virales, baja cantidad de virus, o donde las defensas todavía no están muy bajas, y entonces sabemos que el paciente le va a ir muy bien si hacen las cosas. Entonces es muy importante el testeo, y es muy importante la prevención utilizando preservativo. Eso también es muy importante porque no solamente disminuimos la posibilidad de infectarnos con el HIV, sino de otras enfermedades, sífilis. En el mundo hay un aumento, se quintuplicó la cantidad de sífilis estos últimos años, gonorrea, hepatitis B. Es importantísimo, si no tenemos una pareja estable y confiable, la utilización de métodos de barrera. Bien, Silvia, antes de despedirte, esto por ahí uno lo escucha y lo piensa, lo mal piensa, ¿no? Que queda para un grupo etario de jóvenes, de adolescentes, y por eso uno por ahí tiene esa idea, ¿no? Y no se testea justamente por eso. Se habla, se ve del crecimiento de casos en edades más avanzadas y no tanto en jóvenes, que son los que más vienen ya educados con esta conciencia del uso de determinados métodos de cuidado? Sí y no. Sí, nosotros tenemos, la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes relativamente jóvenes, pero tenemos pacientes desgraciadamente muy chiquitos que se contagian por vía materna, y gente adulta. La gran mayoría es gente de jóvenes o adultos jóvenes, pero tenemos también pacientes pacientes de edades avanzadas, también los tenemos. Yo creo que se ha relajado un poco el uso del preservativo, quizás, esto lo digo yo, como opinión propia, quizás porque como ahora el HIV y el SIDA pueden dar menos miedo porque hay tratamientos excelentes y el paciente anda bien, entonces quizás se hayan relajado en el uso del preservativo, y por eso vemos lo que yo te decía, la gran cantidad de sífilis que tenemos, Claro. y eso es por no uso de preservativo.
Así que yo creo que, bueno, que puede pasar a cualquier edad, y quizás un poco más pasa en la gente más joven porque sexualmente es más activa, podría llegar a ser. Perfecto. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por este testimonio, también por conocer un poco más y charlar sobre este tema que es importante que se pueda hablar y dejar este mensaje, el hecho de testearse, de justamente estar atentos y que si se puede de forma preventiva también ayuda a que el tratamiento pueda iniciar antes y sea menos riesgoso. Así que muchas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Gracias a ustedes, buenos Hasta días. luego, buen día. Hasta luego.